Esto era principalmente visible a través de su loca obsesión por el dinero. Él era el tercero hijo de su familia y no se esperaba que lograra mucho en la vida como mujer que recién se había graduado de una escuela secundaria local. No tuve la sensación de que su familia pudiera estar en contra de nuestra relación cuando me recibieron en su casa. Al contrario. Su actitud indiferente hacia mí fue como una bendición incluso durante esa reunión con mis suegros justo antes de casarnos. Linda, mi suegra me preguntó a qué universidad asististe. Oh, es cierto, solo te graduaste de la escuela secundaria. Por este comentario quedó claro que el interés de Linda en mí era mínimo a los ojos de Linda, Ken, el hijo mayor que se había graduado de una de las universidades más prestigiosas de Nueva York y tenía una esposa de un popular colegio femenino. Elegida a través de un matrimonio concertado, se muestra brillantemente. Oliver, el segundo mayor, era el mismo y su esposa también era una talentosa. Graduarse de la misma prestigiosa universidad con la existencia de estos destacados hijos mayores y sus familias. A Linda no le importaba cuán inmaduro pudiera ser David, el tercer hijo. Ken y su esposa, así como Oliver y su esposa, claramente nos menospreciaban a mí y a David. Al padre George le gustó la personalidad de David, pero no lo reconoció como un activo para la empresa que dirigía y básicamente le dio libertad. Impulsado por el temor de que lo echaran de la empresa, David se transformó y comenzó a dedicarse a su trabajo a medida que gradualmente lograba resultados y mejoraba su desempeño en el departamento de ventas. Su personalidad también se volvió más tensa y sus nervios constantemente al límite, y el cambio apenas comenzaba. Las duras palabras de David pesaron mucho en mi corazón. Tener una mujer como tú como esposa significa que no puedo esperar mucha ayuda en casa. Debí casarme con una mujer más respetable como las que eligieron mis hermanos. Su actitud condescendiente se hizo más y más evidente cada día. Desde el nacimiento de nuestro hijo, comenzó a ahogarse en alcohol casi todas las noches sin regresar a casa y hasta la medianoche. Cuando regresó a casa, tenía una cena con un cliente importante esta noche. Él siempre repetía la misma excusa sin importar su ropa. Simplemente diversión inocente, eso es lo que hace que un hombre sea hombre. Estas fueron las únicas respuestas que recibí. Él habló de ello como si fuera algo de lo que estar orgulloso. A partir de ese momento comencé seriamente a considerar el divorcio, pero nuestro hijo tenía asma y estaba físicamente débil y me preocupaba constantemente si podría criar al niño por mi cuenta si al final nos divorciamos. No pude seguir adelante durante este tiempo. Mi padre, suegro, sufrió un ataque cardíaco repentino. Afortunadamente esto sucedió mientras él estaba en el trabajo, por lo que fue transportado rápidamente al hospital más cercano y no fue fatal. Sin embargo, el médico diagnosticó que su corazón había desarrollado arteriosclerosis significativa, una condición que podía dificultarle la respiración en cualquier momento. Cuando George fue dado de alta de la unidad de cuidados especiales y en su petición era pasar el periodo de convalecencia en casa. Inmediatamente fui elegido como la persona para asumir el papel de su cuidador. Cuando Linda me expresó sus expectativas, sonó casi como una orden. Tu hijo es muy enfermizo, así que debes estar bastante acostumbrada. Cuidando a los enfermos no debería ser difícil para ti cuidar también de George. Decidió confiarme completamente el cuidado de su marido y me dejó claro que no se involucraría en absoluto. Añadió además, odio ser solo la idea de cuidar a las personas mayores. Estas palabras revelaron su actitud negativa hacia la prestación de cuidados. Además, las otras mujeres de la familia también se estaban alejando de esta situación usando el cuidado de los niños y viviendo demasiado lejos como excusas. David parecía ver esta situación como una oportunidad para su propio beneficio. Si puedo sumar puntos ahora, tal vez tenga la oportunidad de hacerme cargo de la empresa más tarde para que te vayas a vivir a la casa de mis padres y cuides a papá, me ordenó claramente. La suegra también aceptó vivir allí incluso si mis propios sentimientos estaban a punto de ser aplastados por Lonely. Decidí dedicarme a reducir al máximo la carga del sufrimiento de mi suegro enfermo. Él apreció mis esfuerzos y su gratitud se convirtió en un pequeño consuelo para mí. Estaba ansiosa por dejar a mi hijo que tenía asma en casa, así que decidí traerlo conmigo y vivir juntos en casa de mis suegros. Como resultado, George encontró alegría en la presencia de su nieto y mi hijo parecía satisfecho con el cambio de ambiente. Desde que comencé a cuidar a George sentí que mi relación con él, con quien había tenido poca
interacción en el pasado comenzó a crecer. Él parecía sentir lo mismo. Para matar el tiempo elegí varias revistas y libros para Georgie. Como parte de durante su rehabilitación, ambos hicimos estiramientos ligeros y ejercicios de cuerpo completo juntos. A veces salíamos a caminar al parque cercano, nos refrescábamos en la naturaleza y compartíamos viejas historias. Durante esos momentos pude escuchar sobre las historias de amor de George desde su juventud y me di cuenta de que los recuerdos eran preciosos para él en aquel entonces. Tenía una mujer que amaba y habían prometido casarse. Sin embargo, al enfrentar una crisis financiera en el negocio familiar, decidió casarse con otra mujer en un matrimonio arreglado para salvar el negocio y a la mujer que amaba. De repente desapareció. Ella ya se fue al cielo, pero espero con ansias el día en poder volver a encontrarla. Sentí que sus ojos miraban a lo lejos como si expresara un anhelo de volver a verla lo más pronto posible. A medida que pasó el tiempo, la fuerza física de George disminuyó claramente y finalmente se quedó casi en cama después de 3 años. Ya no podía levantarse por sí solo. Yo me había convertido en la única luz cálida para mi suegro enfermo en esa casa. Todavía era muy consciente de su entorno y no había perdido su pasión como hombre de negocios, por lo que a menudo llamaba a sus 3 hijos y les daba consejos e instrucciones comerciales. Se llenó de incomodidad. Esta habitación huele a persona enferma. No me gusta escuchar sus palabras. Mi suegro reflexionó sobre su matrimonio. Su matrimonio no había comenzado desde el amor, pero él realmente había deseado vivir una vida feliz juntos. Le he permitido hacer lo que quiera esperando que encuentre la felicidad, pero nunca imaginé que esto resultaría en una esposa tan indiferente. Le había sugerido repetidamente a mi esposo por qué no visita a su padre los fines de semana. Aunque sea por un tiempo, disfruta de una conversación de corazón a corazón y cuida de él. Sin embargo, David parecía tener otros planes y su respuesta siempre fue la misma: ¿por qué debo visitar a una persona enferma en mi precioso día libre? Es muy agotador, así que no quiero ir. Me rompieron el corazón los últimos momentos solitarios de George en la habitación del hospital, a pesar de la realidad de que el propio padre de David estaba lidiando con una enfermedad cardíaca y su vida pendía de un hilo. No mostró gratitud ni afecto como hijo, sabiendo que mi esposo ignoraba por completo sus responsabilidades y amor por su padre en tal situación. Me quedé asombrado y mi decepción hacia mi esposo se profundizó mientras George comunicaba sus pensamientos sobre su familia y la empresa a sus hijos a través de su secretaria. Parecían estar tan absortos en tomar el poder dentro de la empresa que mostraron poco interés en el funcionamiento real del negocio. Para ser readmitido en el hospital de allí por iniciativa propia, continuó dando numerosas órdenes a su secretaria y asesor legal. También me llamó y me informó cuidadosa y detalladamente sobre posibles disputas familiares futuras y la división del patrimonio. Era un plan para redoblando la negligencia y la falta de respeto que sintió antes de morir, servido por su esposa e hijos. Luego llegó el último día de George en su lecho de muerte. La única persona que lo apoyó fui yo. Dejó este mundo con una sonrisa de satisfacción en su rostro, susurrando el nombre de una mujer que una vez amó. Uní mis manos en silencio en oración y susurré que te reunieras con la mujer que realmente amaste en el cielo poco después de que Linda y sus hijos llegaran, y sin derramar una sola lágrima inmediatamente comenzaron a prepararse para el funeral. Los observé en silencio. Entrecerrando los ojos, Linda volvió hacia mí sus palabras sin mostrar el más mínimo color de emoción. Has cumplido con tu deber como esposa en nuestro hogar durante mucho tiempo. Apreciamos ese esfuerzo, pero ahora se acabó. Deja que esta sea una oportunidad para que seas libre. Ahora da el siguiente paso y abandona esta casa. La voz de Linda resonó como si mi propia existencia estuviera siendo borrada de este mundo. Ciertamente estaba consciente de mi divorcio de David en algún lugar de mi mente, pero no había tenido ninguna conversación real con él. Mirándolo a la cara, no parecía afectado e incluso tenía una sonrisa como si estuviera disfrutando todo el asunto. De hecho, ya tengo un nuevo hijo. A diferencia de tu hijo, él es un niño sano y fuerte, así que era cierto que me había engañado y tenía una relación. Entiendo que en ese caso dejaré este lugar con mi hijo, pero para que sepas, me aseguraré de recibir una cantidad satisfactoria para la pensión alimenticia, división de activos y manutención de los hijos durante el divorcio tan pronto como dije.
Eso, David intentó replicar, pero mi suegra lo interrumpió. Qué presuntuoso de su parte la culpa por no poder traer un hijo sano a esto. La familia debería dirigirse a usted. Si alguien debería exigir dinero de compensación somos nosotros. Su actitud arrogante solo alimentó aún más mi ira en ese caso. Deberíamos posponer el divorcio. De esa manera su hijo será considerado ilegítimo para siempre y cuando llegue el momento para él. Para ser el sucesor de la empresa, los conflictos que surjan de este hecho serán inevitables. Diciendo que esto hizo que David y su madre intercambiaran miradas frustradas, susurrándose de todos modos. Mañana, como estaba previsto, seremos visitados por un asesor legal que George había encargado antes de su fallecimiento. Resolví este asunto de una vez por todas y entonces entré a mi casa por primera vez en meses. Como era de esperar, la amante de mi esposo ya se había mudado y la evidencia de su estadía estaba esparcida por toda la habitación. Costosa ropa de marca, joyas y bolsos poniendo un precio. Al día siguiente, el asesor legal llegó a la hora programada a la casa de George y como Linda, los tres hermanos, y me reuní en la sala y comenzó a explicarme los detalles del testamento, ya que primero el difunto tenía una relación con otra mujer antes de involucrarse formalmente con su actual esposa, lo que resultó en un hijo llamado Eric. La madre se dio cuenta de que estaba embarazada después de que se separaron y el propio fallecido solo se enteró de este niño hace medio año. Eric y especifica que por cada mes que sus abuelos lo criaron en nombre de su madre fallecida hasta que alcanzó la mayoría de edad legal, ellos recibir un pago de $1,800 por un total aproximado de $450,000. Al escuchar esto, los tres hermanos y Linda se quedaron sin palabras, con la boca abierta. Parecían no estar al tanto de la existencia de Eric. Si el propio George no hubiera sabido cómo vive este niño con la otra mujer, no es de extrañar que no lo hubieran hecho. Ambos lo conocían y lo que los sorprendió aún más fue la realidad de que Eric podría eventualmente ser reconocido como el hijo mayor legal a pesar de la cambiante cultura corporativa y la disminución gradual de la antigüedad, que en posición aparentemente segura ya que el próximo presidente de la compañía podría estar en peligro. Ken estaba visiblemente conmocionado. ¿Cómo podemos confiarle nuestra empresa? Un hombre que apareció de repente de la nada gritó con expresión de confusión. El abogado comenzó a explicarle la situación con calma sobre el señor Eric. Es consciente de que es el hijo biológico por parte de su madre y actualmente está demostrando sus capacidades como gerente de ventas en otra empresa pública. Sus habilidades de gestión han sido muy elogiadas. El difunto presidente había reconocido sus habilidades durante sus varias reuniones y lo había recomendado firmemente al equipo ejecutivo, lo que hace que sus posibilidades de convertirse en el próximo presidente sean bastante altas. Debe haber sido el mismo Eric, aunque no me había dado cuenta en ese momento. De repente Linda levantó la voz. Entonces, ¿qué pasará con la herencia? ¿Eric también recibirá una parte? Había una mezcla de sorpresa e insatisfacción en su voz. El abogado respondió con calma: de acuerdo con la ley, el señor Eric tiene derechos de herencia como hijo reconocido, por lo tanto, la mitad de la propiedad de la herencia irá a usted, señora, y la otra mitad se dividirá entre los cuatro hermanos. Al escuchar esta respuesta, Linda mostró una expresión de alivio después de un breve momento de silencio. Está bien, entonces, mientras mi parte no se vea afectada, no hay problema. Sin embargo, sus palabras solo encendieron la ira ya latente de los tres hermanos. ¿Qué acabas de decir, vieja irrespetuosa? Sufrimos pérdidas mientras tú obtienes beneficios. Ken estaba furioso y gritó. Y entonces la ira del hermano estalló. ¿Cómo te atreves a decir que yo era quien le daba instrucciones detalladas sobre cómo cuidar a Lisa? Por favor, ocúpese de las cosas mientras estoy fuera. ¿Dónde están las instrucciones detalladas de cuidado? Ella me miró con el rostro sonrojado, pero por supuesto, yo le devolví la mirada en ese momento. El abogado continuó. Su voz se hizo más profunda, revelando los hechos vitales en un tono tranquilo pero tono firme, además con respecto a los activos que comúnmente se cree que fueron propiedad personal del difunto presidente. La verdad es en realidad diferente. Esta lujosa residencia donde viven los tres hermanos, el terreno en el que se encuentra y los numerosos autos caros están todos registrados bajo el nombre de la compañía. Elección deliberada por parte del difunto presidente cuando la autoridad hace regalos al próximo ejecutivo. Estas propiedades podrían ponerse a la venta. El señor
Toda la familia estaba envuelta en silencio, yo era el único con una sonrisa incontrolable en mi rostro. Si la familia hubiera valorado su tiempo con George Moore, esta situación podría haberse evitado. Esto no es más que el resultado de sus propias acciones. Entonces el abogado comenzó a explicar los procedimientos y condiciones para nuestro divorcio. El abogado inquebrantable se dirigió a David de manera tranquila pero severa. El hecho de que el señor David haya tenido una relación extramatrimonial durante muchos años y haya tenido un hijo es motivo suficiente para que la señora Lisa solicite el divorcio. Considerando este hecho, exigimos una resolución total de $80,000 para la división de bienes de pensión alimenticia y manutención infantil. Para el menor, si decide rechazar esto, tenga en cuenta que estamos preparados para emprender acciones legales frente a esta acusación inesperada. Un asunto tan serio en este entorno. Su voz temblaba, pero sus excusas fueron instantáneamente aplastadas por mí. Mi reacción fue aguda y el tono gélido. Ahora es exactamente el momento de discutir esto. Usted descuidó a sus padres en sus últimos días. Ignoró a su esposa e incluso trajo a su amante, que es prueba de tu infidelidad en nuestro hogar teniendo un hijo. Con ella has pisoteado el último deseo de tu padre para esta familia y no pareces arrepentido en lo más mínimo. Sin mirar la cara de David, cerré de golpe los papeles del divorcio. Frente a él, el rostro de David se puso rojo de ira y se quedó en silencio mirando hacia abajo. Si eres el tipo de persona que puede abandonar incluso a tus propios padres, entonces seguramente me dejarías atrás si alguna vez me enfermara. Resto de mi vida con alguien así. Adiós David. Me puse reflexivo, mi corazón cargado de emoción. Mi marido, con una expresión sombría, había estado negando con la cabeza durante mucho tiempo, pero al final firmó los papeles ante un importante punto de inflexión en la vida. Él parecía tomado por sorpresa, abrumado y perdido toda fuerza para resistir en medio de la agitación.